La administración del palacio luchaba desde hacía tiempo por conseguir dinero para construir una cuadra nueva que iba a utilizar también el tutor real, y el ministro del Interior aceptó a despacho del ministro de Hacienda. Porque por cada paseo real la policía recibía 3.000 ducados y el departamento sanitario un tonel de colonias y 1.000 ducados en oro. Y es que antes de cada paseo de Matías, 200 obreros y 100 mujeres limpiaban el fondo del jardín. Se barría, se pintaban los bancos, se regaban las avenidas con colonia, se quitaba el polvo de los árboles, de las hojas. Los médicos vigilaban para que todo estuviera limpio, porque la suciedad y el polvo perjudicarían la salud del rey. Y la policía cuidaba de que durante el paseo no entrara al jardín los gamberros que tiraban piedras, se empujaban, se peleaban y arman escándalo. El pequeño Matías se la pasaba muy bien esos días. Iba vestido como todos los niños y nadie sabía que era el rey. No le reconocían, pero a nadie se le ocurría pensar que el rey pudiera ir a un parque público. El pequeño Matías dio 2 vueltas al jardín y dijo que quería sentarse en un banco en la plazoleta donde había niños jugando. Cuando ya estaba sentado, se le acercó una niña y le preguntó: ¿quieres jugar al corro? Le cogió de la mano y jugaron juntos. Las niñas cantaban y daban vueltas. Después, cuando terminaron esperando a empezar otro juego, la niña empezó a hablar con él. ¿Tienes hermanas? No. ¿Y quién es tu padre? Mi padre ya está muerto. Era el rey. La niña debió pensar que Matías le tomaba del pelo porque se puso a reír y contestó: si mi papá hubiera sido rey, me habría comprado una muñeca que llegaría hasta el techo. Y Matías supo que el padre de la niña era capitán de bomberos, que ella se llamaba Irenita y que le gustaban mucho los bomberos, porque a veces la dejaban montar a caballo. El pequeño Matías se hubiera quedado con ella mucho tiempo más, pero tenía permiso únicamente hasta las 4:20 con 43 segundos. Matías empezó con impaciencia su siguiente paseo, pero estuvo lloviendo y no le dejaron ir, pues temían por su edad. Cuando por fin pudo ir, le ocurrió algo muy desagradable. Estaba jugando con las niñas cuando se le acercaron unos chicos y uno de ellos gritó: «Mira, un chico está jugando con las niñas», y todos empezaron a reírse. Matías se dio cuenta que realmente era el único niño que jugaba al corro. «Ven a jugar con nosotros», dijo el chico. Matías le miró con atención. Era Félix, el mismo Félix al que tanto había deseado conocer. Y Félix le miró detenidamente y gritó: «Se parece mucho al rey Matías». El pequeño Matías se avergonzó, ya que todos empezaron a mirarle fijamente. Así que quiso fugarse con los ayudantes, que también estaban vestidos de paisano. Pero por culpa de la prisa o de la vergüenza se cayó y se hirió en la rodilla. El Consejo de Ministros decidió que Matías no podría volver al parque. El gobierno cumpliría todos los deseos de su rey, excepto de volver allí, ya que había niños maleducados que se habían burlado de él, y el Consejo de Ministros no podía admitir que nadie se burlara del rey, para no perjudicar el honor real. El pequeño Matías se puso muy triste y pensó mucho en las 2 veces que había podido jugar alegremente en un parque público, hasta que se acordó del deseo de Irenita. Ella quiere tener una muñeca que llegue hasta el techo, y ese pensamiento no lo dejaba estar tranquilo. Si soy un rey, tengo derecho a mandar, y sin embargo resulta que debo obedecer a todos. Aprendo a leer, a escribir como todos los niños.
Tengo que lavarme las orejas, el cuello y los dientes como todos los niños. La tabla de multiplicar es igual para todos los reyes que para todo el mundo. Entonces, ¿de qué me sirve ser rey? Matías se rebeló y durante la audiencia exigió al primer ministro en voz muy alta que comprara la muñeca más grande del mundo y se la mandara a Irenita. Entienda, Su Majestad, empezó el presidente del consejo. Matías supo enseguida lo que sucedería a aquel hombre. Insoportable, iba a decir muchas cosas incomprensibles. Y al final Irenita se quedaría sin muñeca. El pequeño Matías se acordó entonces de cuando el mismo ministro había intentado contradecir a su padre de la misma manera y cómo el viejo rey había dado una fuerte patada en el suelo diciendo: «Yo lo exijo irrevocablemente». Así que cuando Matías pateó de la misma manera y dijo en voz alta: «Señor ministro, sepa que yo lo exijo irrevocablemente». El primer ministro le miró sorprendido, luego apuntó a algo y murmuró: «Presentaré el deseo de Su Majestad en el Consejo de Ministros». Nadie sabe lo que se dijo en el Consejo de Ministros, nadie lo sabe, porque se habló a puerta cerrada. A pesar de todo, se tomó la decisión de comprar la muñeca, y el ministro de Comercio pasó 2 días recorriendo todas las tiendas de la ciudad, buscando las muñecas más grandes, pero en ningún sitio tenía una grande como la quería Irenita. Entonces el ministro de Consejo reunió a todos los industriales y uno de ellos se comprometió a hacer en su fábrica la muñeca, pidiendo a cambio mucho dinero y un plazo de 4 semanas. Cuando la muñeca estuvo hecha, la expuso en el escaparate de su tienda con la siguiente inscripción: «El proveedor de Su Majestad hizo esta muñeca para Irenita, la hija del capitán de bomberos». Los periódicos publicaron enseguida la fotografía de los bomberos cuando iba a apagar un incendio, la fotografía de Irenita y de la muñeca. Se decía que al rey Matías le gustaba mucho ver pasar a los bomberos y mirar los incendios. Alguien escribió una carta diciendo que está dispuesto a quemar su propia casa si al querido rey Matías le gustaba tanto los incendios. Muchas niñas escribieron cartas al rey Matías pidiéndole muñecas. El secretario de la corte ni siquiera leyó esas cartas a Matías porque se le prohibió rigurosamente el primer ministro, que estaba muy enfadado. Durante 3 días hubo una muchedumbre enfrente de la tienda mirando el regalo real. Y al 4.º día la policía ordenó quitar la muñeca del escaparate para no entorpecer el paso a los tranvías y a los coches. Se habló mucho de la muñeca y del pequeño Matías, que había hecho un regalo tan bonito a Irenita.